Y esto es la síntesis del texto analizado. Una carta entregada de parte del gobernador de Texas al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, donde se le hacen peticiones sobre la protección de las fronteras tejanas que convergen con México. Dicha carta, además de pedir medidas políticas, también se hacen peticiones de intervención militar, uso de recursos para implementar artefactos que impidan el paso de migrantes y regular el tránsito dentro del Estado contra asociaciones delictivas. Toda esta información fue compartida en la cuenta de Twitter del gobernador de Texas con la leyenda: le entregué en mano una carta al presidente Joe Biden pidiéndole que cumpla con su deber constitucional de asegurar nuestra frontera y mantener a los tejanos y a los estadounidenses a salvo. En primera instancia, mencionaremos que para Van Dyck, las macroestructuras semánticas son estructuras de significado que subyacen en textos y discursos y que pueden influir en la interpretación de estos. La macroestructura central de este análisis se representa de la siguiente manera. El gobernador de Texas exige a su presidente que cumpla con su deber constitucional de asegurar su frontera y mantener a los tejanos y a los estadounidenses a salvo. La macroestructura central de este análisis es la representación de la ideología que se quiere transmitir a los ciudadanos americanos, donde se plantea que los migrantes implican un problema que atenta contra su integridad y la de su país, además de hacer un llamado a la acción, donde se ejerza poder político en su contra. Las responsabilidades del gobierno americano por intervención geopolítica y la creación de situaciones de miseria por medio de la mano de obra barata provocan un fenómeno como lo es la migración, pero este tan solo es un impedimento para llevar a cabo su dinámica de poder. De esta manera, en la macroestructura central se establece una narrativa de amenaza que va en contra de la soberanía y poder estadounidense. Además, se confirma una estructura de privilegios por medio del discurso, donde los ciudadanos americanos necesitan ser salvados, mientras que la integridad de los migrantes no es relevante y donde atenderla se volvería un atentado contra el poder constitucional. En segundo término, se enfatiza la interconexión entre discurso, cognición y comunicación. Siguiendo esta lógica, el discurso del gobernador Abbott ejerce un poderoso efecto cognitivo sobre los ciudadanos americanos, al presentar una visión reduccionista, discriminatoria y deshumanizante contra los migrantes. El discurso influye en la percepción y comprensión de este grupo por el fenómeno social. De igual manera, Van Dyck sostiene que el discurso es una herramienta poderosa para la reproducción de ideologías, ya que nos permite difundir y consolidar ciertas actitudes, valores y creencias y relaciones de poder en la sociedad. Y así podemos encontrar dónde subyacen los cimientos ideológicos de los cuales se relacionan los ciudadanos americanos privilegiados con grupos subalternos, en este caso, los migrantes. Siguiendo el argumento anterior, de acuerdo con Van Dyck, se enfatiza que el discurso no solo refleja las ideologías existentes, sino que también las reproduce y legitima. En este análisis se observa que el discurso va en contra de los migrantes y se reproduce la ideología representando a estas personas como un riesgo para la sociedad y su integración. Esta reproducción no solo lleva a estereotipos negativos, sino que también contribuye a la dominación social al reforzar la exclusión y la marginación de este grupo. Por último, cabe mencionar que Van Dyck destaca la importancia del contexto social y el poder en la reproducción y recepción del discurso. En el caso del discurso del gobernador Abbott, el contexto social donde las ideologías como el patriotismo, libertarismo, soberanismo, imperialismo, entre otras, brindan las condiciones necesarias para que la realidad social basada en estas ideologías se siga reproduciendo. Dicha ideología no es única y personal del gobernador. La ideología construye y a su vez es construida por todo un sistema que perpetúa el poder de aquellos grupos y o causas privilegiadas. La conceptualización de regímenes de verdad de Foucault es esencial para comprender cómo los discursos se entrelazan con las creencias y valores dominantes en una sociedad en un momento dado. El discurso del gobernador pasa desapercibido por su carácter ideológico y se presenta como un plan de acción para mantener a los estadounidenses a salvo. Aquí la verdad se manifiesta en que los migrantes representan un riesgo para la integridad de los estadounidenses. En un régimen de verdad que domina por su relación con las creencias y valores presentes en la sociedad estadounidense. Así, el carácter ideológico del gobernador queda expresado en una sociedad que ideológicamente respalda dicho discurso y es calificado como verdadero. Esto pone en manifiesto cómo queda perpetuado el orden social impuesto por la verdad. Una vez expresado esto y en relación con Gergen y su construcción social, dicha verdad, que refleja cómo se ha construido la realidad social en la sociedad estadounidense, no es inherentemente fija o absoluta, sino resultado de la misma interacción humana y estructura social. No es fija ni absoluta, ya que se crea debido al momento histórico en tanto política y sociedad. En este sentido, se determina la estructura social.
Una estructura social capitalista donde a falta de oportunidades los migrantes se ven orillados a buscar las mismas. Una vez más, la verdad queda al descubierto, ya que no se trata de un plan para salvaguardar la integridad de los estadounidenses, sino que se trata de prácticas de poder perpetuando las mismas condiciones que las provocan. Y es justamente esto que explica el último punto. Foucault explora cómo el poder y el conocimiento están intrínsecamente entrelazados en la producción y control del discurso, porque el discurso no es simplemente una expresión neutral de ideas, sino que se está entrelazado con relaciones de poder, estructuras sociales y formas de conocimiento. En este sentido, se hace énfasis en el tipo de discurso que ejerce el gobernador y su relación con las prácticas de poder anteriormente mencionadas. Habermas, en la teoría de acción comunicativa, menciona que toda acción humana y social debe basarse en la racionalidad comunicativa frente a la racionalidad instrumental. Esta última está orientada al control o dominio de un algo para ponerlo a servicio de los intereses. De este modo, el cargo de gobernador que ejerce el señor Abbott es utilizado como herramienta comunicativa, en la cual domina el poder para fines políticos en beneficio propio, ya que si el gobernador quiere salvaguardar la integridad de los estadounidenses poniéndolos a salvo, cualquiera que sean los medios son válidos según su fin, porque bajo esa misma lógica, un ciudadano estadounidense puede mirar a un migrante como una amenaza, y si es una amenaza, ¿a quién no le gustaría ser salvado por tu gobernador? Pero siguiendo la lógica de la acción comunicativa, es necesario reemplazar las relaciones de poder por relaciones dialógicas. En la cuenta de Twitter del gobernador, la comunicación es limitada a fines instrumentales, donde se tiene una conclusión antes siquiera de que exista una retroalimentación. Así, el gobernador en ningún momento pasa a ser receptor de algún mensaje y se remite al papel de emisor, porque no es necesario obtener dicha retroalimentación. El poder estructural que ejerce el gobernador le da validez a su discurso. Es primordial que el gobernador escuche a los migrantes antes de considerarlos un problema de seguridad. Un diálogo en donde el señor Abbott sea consciente de aquellas razones y motivos que sugieren u obligan a esas personas a migrar. Esa comunicación debe estar cimentada por el consenso y debe ser libre de coacciones, es decir, discursivamente debe haber una igualdad en el diálogo sin sobreponer una idea sobre otra. Aunque pueda presumirse que se trata de un consenso, es necesario desmantelar todos aquellos artefactos que ejercen poder a favor de los intereses de una parte y reprimen, intimidan, chantajean y o desvalidan los intereses de la otra. Si lo que les interesa a los migrantes es buscar oportunidades de trabajo y condiciones dignas para vivir, es pretenciosamente necesario que sean escuchados por aquellas figuras de autoridad que tienen el poder de cambiar estas condiciones sistemáticas que originan el fenómeno en cuestión. Sin embargo, se vuelve un poco complicado, ya que si el gobernador escuchara y promoviera los intereses de los migrantes, atentaría contra sus propios intereses, y aunque se tuviera dicha intención, no asegura que el consenso que se cree sea realmente igualitario y exista una libertad de diálogo. Es por ello que el ejercicio de cambiar las relaciones de poder irracional e instrumental por relaciones dialógicas y racionalidad comunicativa se vuelve parte de la ciudadanía estadounidense. De esta manera, rompiendo con este discurso, resta poder político al gobernador Abbott, porque queda al descubierto los intereses propios, que antes estaban disfrazados de intereses ciudadanos. Los ciudadanos americanos deben cuestionar si realmente los migrantes representan una amenaza a tal grado que necesitan ser salvados. Conocer aquellas causas que determinan que una persona se convierta en un migrante y si realmente aquellos problemas que se le adjudican a la migración, como inseguridad, narcotráfico, pobreza, etcétera, son propios de este fenómeno o es realmente otra consecuencia de la estructura social que perpetúa las condiciones de poder de grupos privilegiados y margina a aquellos grupos minoritarios y estructuralmente no beneficiados. Y aquí es el momento donde se abre el tema para hacer una reflexión. Primeramente es necesario reconocer que la subjetivización y la socialización son procesos intrínsecamente conectados. La subjetivización se refiere a cómo los individuos construyen su propia identidad y sentido de sí mismos, mientras que la socialización se refiere a cómo los individuos se adaptan y se integran a una sociedad o cultura en particular. Estos procesos son fundamentales para el cambio social, ya que influyen en cómo las personas se ven a sí mismas y cómo se relacionan con los demás, cómo nosotros nos relacionamos con otras personas, con otros grupos, de qué manera nuestra sociedad está construida y cómo muchas veces denominamos verdad aquellos cursos que son impartidos por figuras de autoridad, como son gobernadores, o como lo son en instituciones como la escuela. Tenemos la oportunidad de poder reflexionar, criticar y cuestionar todos estos tipos de discurso y preguntarnos si realmente esta es la realidad que queremos que se siga reproduciendo.